Mira, no creo que todo el graffiti sea arte, tampoco considero que, todo lo que yo hago inclusive no lo considero arte. E inclusive podría decirte que de lo que yo hago hay algunas cosas que me dejan conforme por haber logrado algo artístico y otras cosas que simplemente las considero como ejercicios. Del mismo modo, es que yo creo ahí es donde está el tema, el dilema actual, que es que la gente considera las firmas como vandalismo y los murales como arte. Yo creo que las firmas son ejercicios, quizás el ejercicio número 1 con el que se empieza. Yo conozco gente que su firma es una obra de arte. Es tan hermosa la caligrafía y el manejo del spray, la técnica con que lo hace, que con solo hacer su firma ya hace una obra de arte. Entonces no creo que vayas por una definición de que las firmas son vandalismo y las murales arte. Yo creo que el arte, entre comillas, aparece excepcionalmente en algunos trabajos que logran sobrepasar un límite. No sé, ya sea en la temática, ya sea en la composición, ya sea en los colores, ya sea en la técnica, ya sea en muchas cosas. A veces es por el solo hecho de que está hecho en un lugar, a lo mejor un graffiti hecho con una técnica muy mala o no tan buena, hecho acá, donde hay mucho graffiti, se va a considerar como una obra menor. Pero ese mismo graffiti, hecho en un pueblo donde no hay nada, va a ser la única obra de arte del pueblo, porque entre comillas va a ser el único objeto, la única obra que le va a estar mostrando a la gente que existe un mundo más allá, que existen colores, que existen pinturas, que existen todas estas cosas. Entonces no sé si sea tan claro saber cuáles son arte y cuáles no. En muchas partes de los Estados Unidos, la palabra graffiti tiene una connotación negativa. Es relacionada con ciudades en decadencia y jóvenes criminales. Piensan que es algo que daña la integridad de la ciudad. Pero acá en Valparaíso, la cultura de graffiti tiene la intención opuesta. Quiere revitalizar la ciudad. Lo que pasa es que el graffiti, nosotros, por ejemplo, elegimos espacios, por lo general, que están abandonados. Entonces, por ejemplo, hay una muralla que va en un sentido y de repente se toma una curva y sigue. Aparecen pequeños rincones, que por lo general esos rincones se usan para dejar la basura, para poner afiches, y cada vez se van haciendo más oscuros esos rincones, más feos. El graffiti, por lo general, amigos míos y yo mismo, tomamos esos rincones y los pintamos y les damos color. Entonces ese graffiti que estaba, ese rincón que estaba perdido, aparece nuevamente, como que resucita y vuelve a la vida, pero una vida más como de color. La meta de dar una vida de color a los cerros del Alto es un proyecto político para Charqui Punk y otros artistas de graffiti. Algunos ejemplos de graffiti son explícitamente políticos o tienen temas sociales, como este mural de Charqui Punk de la gente mapuche. Pero según el artista, el mismo acto de pintar una calle es lo que puede hacer un impacto político. El solo hecho de hacer una pintura en la calle es un acto político, independiente de lo que tú pintes. Puedes hacer una letra, como puedes hacer un mensaje político así que se lee, como puedes hacer una firma, puedes hacer un dibujo, puedes hacer cualquier cosa. Y es un acto político. Yo digo que es un acto político porque, aunque tú no te des cuenta, tú estás haciendo tres cosas que lo transforman en acto político. Uno, por un lado, está el hecho de que uno pinta en una muralla, que por lo general las murallas no están hechas para que las pinten encima con dibujos. Las murallas son de casas de otras personas y viene alguien y uno la pinta. Y entonces lo que uno está haciendo ahí está haciendo un desconocimiento de la propiedad privada. Si uno se regiera bajo los conceptos estrictos de que esa propiedad no es tuya, tú no puedes pintarla, tú no tienes derecho a pintarla. Pero tú estás saltándote esa regla y estás rompiendo esa regla y estás pintando una muralla que no es tuya. Entonces ahí tú desconoces la propiedad privada. Entonces ahí tú haces un primer acto político. O sea, tú estás diciendo yo no estoy de acuerdo con la propiedad privada. Y aunque tú no lo estés escribiendo, tú lo estás
declarando en cierto modo al hacerlo, el acto. Por otro lado, hay un concepto de igualdad social, en el sentido que, por ejemplo, la pintura de cuadros, de galería de los pintores tradicionales, se muestra en las galerías de arte. Y la gente que puede entrar a una galería de arte son la gente que ha estudiado, la gente que sabe que adentro de una galería de arte hay cuadros que se pueden ver, que les pueden gustar, que les pueden interesar. La mayoría de la gente no lo hace. Aunque la galería sea gratis, aunque se pueda entrar gratuitamente la entrada, la gente no entra, porque no sabe que puede entrar de partida y no sabe qué hay adentro. Entonces ahí hay ahí se divide socialmente a la gente, el autor, el pintor, quiera o no, está pintando para un público elitista. El graffiti no hace eso, porque el graffiti se sale de la galería completamente e irrumpe en la ciudad, irrumpe en las murallas de la ciudad de tal modo que todos tienen acceso a él. Cuando digo todos, no es solamente en clase social, no es solamente el pobre y el rico, sino que también es el niño, el adulto, el hombre, la mujer, el que piensa de derecha, el que piensa de izquierda, el que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. Todos lo ven. Entonces ese elemento es algo que en cierto modo iguala a la gente. Tú te paras, al estar un graffiti ahí, la gente está... El graffiti se para ante ti de modo igual para todos. Ahora uno, al pararse al frente del graffiti, es el que hace la diferencia con su opinión, en cierto modo. Y por otro lado, la tercera razón que yo digo es que cuando uno pinta, y sobre todo cuando uno pinta de día, no de noche, porque al pintar de noche por lo general nadie te ve pintando. Tú pintas en la oscuridad y uno está ahí como furtivamente. Al pintar de día la gente te ve. Entonces hay más posibilidad de que te vea un niño pintar también. Hay más posibilidad de que uno esté pintando y que aparezca un niño y te vea pintar. Entonces ahí el niño quizás es la única o quizás es la primera vez que tiene acceso a ver a alguien pintar en la vida. Y eso hace un concepto que yo digo que se llama educación popular. En el fondo es cuando tú le enseñas a otra persona con el ejemplo. Eso también pasa, por ejemplo, con la gente que es músico. El músico, cuando sale del estudio y toca en la calle, también le está mostrando a otra persona que mira, existe la música, existe este instrumento, existe este estilo de música, existen estas canciones, existen estos bailes, no sé. El graffiti lo que hace, mira, existe la pintura, existen los colores, existen estas formas, existen un montón de cosas que a lo mejor nunca tú te habías dado cuenta que existían, pero ahora las ves que le está haciendo alguien. Y eso puede generar un interés en la persona, que puede ser joven, niño, adulto inclusive. Y que a lo mejor, en contados casos, pasa que a esas personas les cambia la vida. O sea, no sé, algún niño que ve pintar en la calle puede crearle el bicho de tal modo que le interese y dedicarse al pintor, quizás. Y quizás no lo habría pasado si no hubiese tenido la oportunidad de ver a alguien pintando. Y eso se logra por pintar en la calle. Entonces ese también es un ingrediente que lo hace un acto político. Observar el graffiti de Valparaíso es ver obras que están promoviendo la justicia social en la ciudad. Si un ejemplo del graffiti es artístico o no, depende de la persona que lo ve. Pero lo que nosotros podemos decir es que los muros de Valparaíso dan más inspiración al peatón que en cualquier otra ciudad que conocemos.